Hola, mi nombre es Andrés Cifuentes y el de mi compañero es Camilo Cárdenas. El día de hoy les venimos a hablar sobre el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. El proyecto hidroeléctrico Hidroituango es el más importante del país y uno de los más importantes a nivel sudamericano. ¿Cómo comienza este proyecto? El proyecto hidroeléctrico Hidroituango comienza con la visión y astucia del ingeniero Lucio Chiquito, una figura emblemática de Antioquia. En el año 1962, en una importante reunión en la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, se hizo una presentación al gerente general de EPM, Luis Echeverría, de un bosquejo preliminar del anteproyecto de una central en el río Cauca, en este sitio pesquero del departamento de Antioquia. Este contaba con una potencia de 4000 megavatios y una altura de la presa igual a 350 metros. El ingeniero dijo que los datos presentados en aquella reunión tenían un muy limitado respaldo técnico, principalmente por los escasos datos hidrológicos y de sedimentos, así como por el poco conocimiento de la geología local y general de la cuenca. Debido a esto, al paso de los años se fue mejorando o contribuyendo este primer estudio. Basándonos en esto, podemos decir que el ingeniero Chiquito es el padre del proyecto, ya que dio el primer paso para que este megaproyecto fuera posible hoy por hoy. En 1969, el destacado ingeniero José Tejada presenta un memorando trascendental titulado Memorando preliminar sobre capacidad potencial y posibilidades de desarrollo escalonado del proyecto hidroeléctrico de Cauca Medio. Allí se proponía la realización de unos estudios que permitieran evaluar la enorme capacidad del potencial del río Cauca en toda su longitud, para la realización de proyectos hidroeléctricos en serie. Dicho memorando identificó varios sitios para posibles presas en el Cauca Medio, entre los cuales se contaba con los correspondientes a los proyectos Cañafisto e Ituango. Este último con dos posibilidades sitios para su respectiva presa. 2 años después, en 1971, Interconexión Eléctrica S.A. contrató con la firma Integral lo recomendado por el memorando, de modo que se evaluaron con mayor detalle las alternativas para un desarrollo potencial hidroeléctrico del Cauca Medio. Más adelante, en la década de los 70, un grupo de expertos empezó a realizar los estudios para el aprovechamiento del río en este sitio. En 1982 se realizó un estudio de factibilidad del proyecto, el cual fue actualizado en 1989. Finalmente, en 2007 se hizo un estudio de complementación de factibilidad técnica y económica y ambiental, obteniendo la licencia en 2009. Los diseños definitivos fueron presentados en 2010, con los cuales por fin se empezó la construcción. ¿Dónde está localizado este proyecto? El proyecto hidroeléctrico Ituango se localiza sobre el río Cauca en el llamado Cañón del Cauca, tramo en el cual este río, que nace al sur del país, corre a través de unos profundos cañones y desciende unos 800 metros. El río Cauca es uno de los más importantes del país, con un recorrido de 1.350 kilómetros. Su cuenca, de unos 37.800 kilómetros cuadrados, recorre más de 150 municipios de Colombia, con una población alrededor de 10 millones de personas. Descarga sus aguas en el río Magdalena, que a su vez lo hace en el Mar Caribe en el norte. El proyecto está situado al noroccidente del departamento de Antioquia, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Medellín. Ocupa predios de los municipios de Ituango y Briceño, en donde se localizan las obras principales. Y ocupa también predios de Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Peque, Liboriná, Sabana Larga, Toledo, Olaya, San Andrés de Cuerquía, Valdivia y Yurumal, donde están ubicados diferentes obras del proyecto. La presa está localizada a unos 8 kilómetros aguas abajo del puente pescadero, sobre el río Cauca en la vía a Ituango, inmediatamente aguas arriba de la desembocadura del río. Este proyecto estaba presupuestado para ser entregado a finales del 2018. Esto no fue posible por dos problemas presentados en 2018 y 2019 respectivamente, de los cuales hablaremos a continuación. La crisis que se vive en Hidroituango desde el pasado 28 de abril de 2018, cuando ocurrió el derrumbe en el túnel de desviación del cauce,
aún no tiene fecha concreta de solución, dado a esto que son diversos problemas que se generaron a causa de este. Hidroituango, que atenderá el 15% de la energía nacional, tenía previsto encender su primer generador en noviembre de 2018. Las fallas que hubieron fueron muchas, como los 17 municipios que estuvieron en alerta por la emergencia. Esto se dio debido a las fallas de los planos y del clima, el movimiento de la montaña en el proyecto y a su vez que comunidades aguas abajo estuvieran en alerta roja, dado esto porque si la presa se llegara a romper, los que corrían el riesgo son los de aguas abajo, como Puerto Valdivia y etc. Las fallas que se dieron en este proyecto a lo largo del 2018 fueron muchas, en las cuales se destacaron los deslizamientos que se dieron en la montaña y el taponamiento del túnel del desvío. La empresa confirmó que 11.000 trabajadores de Hidroituango están dedicados a solucionar día a día este problema del taponamiento del túnel del desvío y así evacuar todo el caudal que está represado y el río vuelva a la normalidad. Ese sería uno de los grandes desafíos que tiene este proyecto. La empresa EPM es una de las que está demandada por este proyecto. Es el encargado y no fue capaz por culpa de los ingenieros y muchas causas que no supieron dimensionar los problemas de este. No se dieron a la mentalidad o la imaginación de buscar soluciones más rápidas y eficientes, no como sucedió que cerraron las compuertas y no dejaron pasar el agua y así secaron el río Cauca y murieron muchas especies. En el año 2019 se genera un nuevo contratiempo. Este empieza en diciembre del 2018, donde se halló una socavación o vacío en la montaña al hacer excavaciones exploratorias en la casa de máquinas, lo que obligó a tomar medidas preventivas. Este pasado 9 de enero, cuando había una relativa calma y el proyecto superaba el 95% de su construcción, hallaron un ahuecamiento cercano a la casa de máquinas, que volvió a prender las alarmas en torno al megaproyecto, que promete generar el 17% de la energía del país. Este socavón, entre 18 y 40 metros, obligó a acelerar el cierre de compuertas de la casa de máquinas, operación que se realizó desde el 16 de enero cuando se cierra la primera compuerta, hasta el 8 de febrero cuando se comienzan a abrir paulatinamente. En este tiempo, el caudal del río Cauca rijó hasta un 90%, causando así afectaciones ambientales, tales como que la magnitud del proyecto hidroeléctrico ha llevado a la deforestación de 4.500 hectáreas de bosque seco tropical, afectando diferentes especies de flora y fauna, de acuerdo con el libro de Biodiversidad 2015 del Instituto Alexander Von. Solo el 8% de los 9 millones de hectáreas de ese ecosistema. Además, debemos contar la mortandad de peces, no simplemente por escasez de agua, sino también por los químicos a los que fueron expuestos al cerrar las compuertas. El gerente de EPM ante los inconvenientes dijo: en mayo, cuando por preservar las vías ingresamos el agua por la casa de máquinas, hicimos ejercicio de este principio, priorizando las vías por el proyecto. Hoy, ante esta situación, nuevamente estamos priorizando la vía sobre una afectación al medio ambiente, explicó Londoño, gerente de EPM. Londoño aseguró además que EPM está tomando medidas para mitigar y recuperar los daños ambientales ocasionados. Expertos aseguran que los daños no serán tan irreversibles como asegura la empresa. Mucho tiempo después se le puso atención al tema cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales anunció el proceso sancionatorio por lo del caudal. Y lo que vemos hoy es que EPM es el que toma las decisiones y es la autoridad en todo, porque no hay ninguna entidad ni organismo que controle lo que esta empresa hace, indicó Zuleta, representante de Ríos Vivos Antioquia.
Expertos dicen que ante esto que no tiene historia en el país y biológicamente el daño del ecosistema será de una gran magnitud y esto tendrá unas graves consecuencias en material ambiental. Con las actividades actuales de la hidroeléctrica han surgido nuevos escenarios de riesgo para las comunidades, entre ellos vórtices en la zona de captación que podrían afectar la estabilidad de rejillas. Esto podría generar presión en los pozos y hacer incontrolable el flujo de agua. Otras de las causas que podría generar las actividades actuales serían los vacíos del macizo rocoso con acumulación de agua. Esto lo podemos ver actualmente en la casa de máquinas con los dos socavones hallados. Otro de los ítems que podemos hallar es la variación de los niveles de agua dentro de la casa de máquinas del proyecto. Esto lo vemos desde que se tapona el túnel de desviación y desde el momento que desvían el agua hacia la casa de máquinas. 4. Bajos niveles de agua del embalse. En el embalse. 5. Reducción del caudal mínimo de aguas abajo del embalse. Esto ya lo vimos a principio de año cuando se cerraron las compuertas y se generó esa calamidad ambiental. Afectación ecológica por disminución del caudal, recientemente ya dicho. Problemas con el suministro de agua a las comunidades por insuficiencia de boca-tomas. Esto todavía no lo hemos presentado, pero yo creo que estamos cerca de vivir este nuevo contratiempo. A esto también debemos sumarle la afectación generada hacia las comunidades. El movimiento Ríos Vivos, junto a organizaciones de derechos humanos, han denunciado que desde la puesta en marcha de la obra en 2010 se han efectuado desalojos de forma violenta contra las comunidades que se encuentran en los territorios afectados por el proyecto de la hidroeléctrica. Según datos Ríos Vivos, 500 familias han sido forzadas a abandonar sus territorios por parte de los organismos de seguridad del Estado colombiano. Además, no han contado con ninguna opción como reubicación, mejores condiciones de vida, asistencia legal, entre otras garantías. Y eso que esto es lo mínimo que debería prestar el gobierno ante la afectación generada. Las comunidades cercanas al complejo Hidroituango también se han visto afectadas económicamente, pues sus actividades tradicionales como el barequeo y la pesca fueron alteradas desde el inicio de la construcción de la hidroeléctrica. Hay que añadir que el vicepresidente de EPM, John Maya Salazar, dice que se encuentran sorprendidos ya que lo más delicado de la casa de máquinas está en perfectas condiciones, al igual que la estructura, a excepción de los socavones de la montaña. Hoy EPM trabaja por hacer limpieza de los escombros que dejó el ingreso del río Cauca al ser desviado hacia la casa de máquinas. La restauración o la reparación de estos dos socavones está estimada probablemente a 20 meses. Basándonos en esto, toda esta información reunida, podemos concluir que EPM nos ha pintado pajaritos en el aire con las fechas de entrega. Claro está que los contratiempos son debido a la naturaleza, pero según muchos expertos como geólogos y ambientalistas, dicen que esto se hubiera evitado si desde un principio se le hubiera hecho el estudio adecuado con los parámetros que a este megaproyecto se le debieron haber exigido, ya que al gobierno en su momento solo le interesó los ingresos que éste le produciría. Pero si analizamos, gracias a la premura o al afán, este les ha costado mucho más de lo presupuestado. Esto es todo, muchas gracias por ver el video. Recuerdo mi nombre Andrés Cifuentes y el de mi compañero Camilo Cárdenas. Muchas gracias.